¿Cómo están? Muy buenas noches. Francia celebró ayer la primera ronda de elecciones en la que el presidente francés, actual abanderado de la diplomacia en Europa, ha ganado por un estrecho margen. La primera vuelta a la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen. Macron ganó alrededor del 27% de los votos frente al 24% de Le Pen. Y estas elecciones dejan sin duda muchos titulares, entre los que yo me quedo con este. Se acabó el socialismo en la patria de la Ilustración. Los restos maltrechos del partido que encumbró a Mitterrand y a Hollande han sido definitivamente sepultados por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Es sabido que la victoria tiene muchas madres, mientras que la derrota es huérfana, lo que deja en la más absoluta orfandad a la perdedora indiscutible de estos comicios de origen español y candidata de la formación que en España encabeza Pedro Sánchez. Y es que los franceses decidieron que en la segunda vuelta se tendrá que escoger entre centro derecha y extrema izquierda. La partera de la revolución ha sacado de un plumazo a la izquierda, dado que Mélenchon, veterano representante de una supuesta Francia insumisa, que vive del presupuesto público desde 1983, ha quedado relegado a una tercera posición desde la cual solo puede respaldar a Macron o a Le Pen. Increíblemente, un país de Europa que siempre ha rendido culto a la razón, como Francia, un país que llegó incluso a domesticar su revolución, convirtiéndola en código civil, y que creó una república monárquica, se ve sacudida por el contexto de esta elección de ayer. Las grandes fuerzas se han dividido hasta el punto de no reconocerse a sí mismas. Díganme ustedes si esta es la Francia que estudiábamos y admirábamos. Y sin embargo, es la Francia actual. Dar un repaso, porque estas elecciones de Francia, por encima de que hayan ocurrido en Europa, tienen connotaciones muy importantes a cómo puede afectar al resto de Europa en un momento donde se está librando un conflicto en Ucrania. ¿Quién es abanderado de qué? ¿Cómo puede llegar a afectarnos a nosotros, a Estados Unidos? Pues para eso tenemos a dos invitados de excepción: Manuel Aguilera, columnista del Miami Herald, director de medios impresos. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Y tenemos a Manuel Ordóñez, que nos acompaña, también periodista desde España. Manuel, muy buenas noches y gracias por esperar hasta ahora para acompañarnos. Buenas noches, un placer, no hay problema en la hora. A ver, vamos a empezar, si te parece, contigo, porque a Manuel le tengo más cerca aquí a mi derecha. Cuéntanos un poquito cómo se ha tomado el resultado de esta elección en Europa. A ver, pues el resultado, como has dicho, ha sido ajustado y habrá una segunda vuelta en la que estarán Macron y Le Pen. En España, concretamente, lo que han hecho rápidamente es la comparación Vox, Santiago Abascal con Marine Le Pen. Claro. Pedro Sánchez ha salido rápidamente a decir que el PP lo que tiene que hacer es aislar a Vox y aprender de Francia, donde todos los partidos, excepto el de extrema derecha, más extrema que Marine Le Pen, todos los partidos han salido rápidamente a hacer un cordón sanitario contra la extrema derecha, y aquí en España, pues hoy mismo se ha tenido la investidura de Castilla y León, donde el PP va a gobernar con Vox, y esto ha supuesto, las elecciones francesas han supuesto que todos los partidos salgan a decir que no se apoye a la extrema derecha en España, que sería en este caso Vox. En el resto de Europa, pues por ejemplo, en el caso del resto de países, lo que han pedido es lo mismo, ¿no? Que se aísle la extrema derecha, igual que se ha pedido en Francia. Ahora, Manuel, yo cuando escucho lo de extrema derecha y veo el contexto que estamos viviendo en el mundo a nivel un poquito globalizado, uno se pregunta, ¿es realmente la extrema derecha o es el nacionalismo? Porque fíjate que en Francia, por ejemplo, ya desde hace mucho tiempo, te puedo decir que incluso a nivel europeo, con las últimas elecciones regionales en Alemania, había habido una especie de acercamiento a esos movimientos de ultraderecha que nadie pensaría que podían llegar a ganar una elección. Pero la situación de la inmigración, la situación de la falta de identidad de estos países, llevan a un nacionalismo que se ve identificado quizá más con la extrema derecha. Sí, hombre, hay una necesidad de etiquetar a estos grupos políticos y, digamos, que homologarles en toda Europa, aunque yo creo que no tiene nada que ver el origen de Vox con el de Marine Le Pen, ni el sistema político español tiene nada que ver con el sistema francés. Pero lo que te comentaba antes en la radio, yo creo que hay que buscar más las causas de por qué estos movimientos surgen. Y yo creo que surgen porque hay un problema clarísimo con la inmigración, en Francia hay un problema clarísimo con la economía, con la decadencia de las clases medias y de las clases obreras, y hay un problema de inseguridad. Entonces, claro, esto es un caldo de cultivo, por un lado, para ensalzar a discursos como el de Le Pen, y por otro lado,
para culpar a los políticos tradicionales, que en este caso francés son el Partido Republicano y el Partido Socialista, que se han dado un batacazo tremendo y han dado como consecuencia que tengamos una opción centro-izquierda, centro-centro-derecha. Tampoco tiene nada que ver con Pedro Sánchez, o sea que realmente no sé por qué Pedro Sánchez ahí se arroba la homologación. Bueno, acuérdate que él va a aprovechar cualquier movimiento Macron, que haya para... Y la extrema derecha. Entonces, bueno, ahí yo entiendo que la guerra de Ucrania ha llevado el debate a otra dirección. La ciencia política dice que en una situación de guerra siempre el gobernante se ve favorecido, el caso histórico... Y sobre todo en el caso de Macron, que ha sido un abanderado público, o sea, porque él ha tratado de utilizar también eso muy bien para su campaña política. Se habla de Churchill, se habla de Roosevelt, que tuvieron grandes victorias electorales en un ambiente de guerra, y en el caso de Macron ha sabido muy hábilmente, lo que estabas diciendo, llevarse al terreno de la campaña el tema de la guerra de Ucrania, aparecer como un líder europeo, como el contacto con Putin, el contacto con Zelensky, jugar un poco a ese atractivo del político moderno que es Zelensky. Y bueno, al final yo creo que la gente, si le ponen esa dicotomía del hombre de centro-derecha que defiende a los empresarios, etcétera, frente al diablo de extrema derecha que es Marine Le Pen, aunque está en un proceso de desdiabolización, se ha llamado, ha cambiado el nombre a su... Está intentando como hacerse un poquito más cercana y abrir un poco su movimiento para obtener más votos. Sí, es una extrema derecha, pero no era la de Jean-Marie Le Pen. Ella ha roto con su padre totalmente, ha cambiado el nombre, ahora se llama Agrupación... en vez de Frente, la Agrupación Nacional en vez de Frente Nacional, y de hecho le ha salido un competidor a la derecha, que es un escritor francés que ha tenido un 7% de los votos, que entiendo que ese 7% muy probablemente pase a ella, ¿no? O sea, ahora, Emmanuel Macron, Manuel Ordóñez, ya le ganó a Le Pen hace 5 años. Y yo me imagino que en esta segunda vuelta, donde todo tiene que estar decidido entre uno y otro, de nuevo, va a haber que ser también de alguna forma conciliadores con el resto de las formaciones para tratar de llevarse sus votos. ¿Cómo ves eso? Porque lo que está claro es que Mélenchon no le va a entregar los votos a Le Pen. Ya ha dicho que de entregárselos a alguien se los entregaría, acordémonos que la izquierda se los entregaría a Macron. Bueno, Mélenchon es izquierda, en España para nosotros sería como extrema izquierda, porque está más allá de la izquierda. Claro. Y Macron, vosotros lo decís que es centro-derecha, pero él nunca se ha definido, ¿eh? Él se considera liberal, ni centro, ni derecha, ni izquierda, está ahí en un baile continuo. Que eso le permite jugar y atraer votantes de todos los sectores. De hecho, hoy mismo decía que él iba a llegar iba a tratar con cariño a todas las formaciones porque le interesa atraer los votos. Y luego no hay que olvidar que Marine Le Pen lo que ha hecho es suavizar su discurso y suavizar su imagen, pero yo creo sinceramente que sigue siendo la misma Marine Le Pen que viene del partido que llevaba su padre. Al final lo único que ha hecho es pues no presentarse en las manifestaciones contra el matrimonio igualitario o no posicionarse en temas tan importantes como el aborto, pero al final sigue siendo una extrema derecha maquillada, ¿eh? Lo que pasa es que hay un señor que ha salido que es todavía más extremo, pero porque ella está suavizando su discurso. Precisamente por eso que tú decías de la segunda vuelta, ¿no? Porque ella sabía que si llegaba a una segunda vuelta como ha llegado, no quiere volver a perder como ya le pasó en las anteriores elecciones. De todas formas, el problema en Francia no es el ahora, ¿eh? El problema en Francia va a ser el después. No el después de las elecciones, sino después de que, por ley, Macron no se va a poder presentar más. Entonces, ¿dónde van a ir esos votos que aglutina hoy en día a Macron? Exacto. Ese es realmente el drama que va a vivir Francia y que va a vivir Europa a la larga, si los extremos siguen creciendo de esta forma. Ese hombre que estabas diciendo que está todavía más a la izquierda, Zemmour, creo que es el que aglutina... Zemmour es exactamente, súper derecha, que es reconquista, que significa un montón de cosas, porque su ideal sería, de alguna manera, limpiar Francia de todos los inmigrantes ilegales y, en concreto, de los magrebíes, ¿no? Eso es la idea que él tenía en su campaña. No sé qué pasará con esos votos, porque yo me imagino que si Melón se los va a entregar a Macron, quizá él se los entregue a Le Pen, entonces ahí van a ir... Claro, es que yo creo que tanto su padre como ella se dieron cuenta que, como Marine Le Pen y Jean-Marie Le Pen, se dieron cuenta que tenían un techo, ¿no? Entonces, para alargar ese techo, para ampliar ese espectro de votos,
un poco lo que decía el otro Manuel, que evidentemente se han salido de temas como el del aborto, como el de los anti-LGTBI, etcétera, porque creen que ahí no está su caladero de votos. Es que hay un fenómeno muy curioso en Francia, por eso no se sabe, creo que no se sabe explicar bien este fenómeno, siempre comparándolo con, por ejemplo, con España. Es que hay muchísimos votos de la antigua Partido Comunista, está demostrado que han ido a Marine Le Pen. O sea, porque, insisto, ahí va, digamos que las clases trabajadoras, las clases obreras... El nacionalismo, Manuel. El nacionalismo se sienten traicionados por los dos grandes partidos tradicionales que pudieran ser homologables, en el caso de España, el Partido Popular y el PSOE. En España se ha habido un proceso que ha estado a punto de dar algo similar, pero no ha llegado a cuajar, porque Podemos yo creo que se ha desinflado y veremos Vox. Y bueno, yo creo que han encontrado un espacio que puede ser ampliable, pero insisto, yo creo que el problema no es tanto el diagnóstico. ¿Por qué estos problemas sin resolver los está aglutinando la extrema derecha y no hay ningún partido tradicional o nuevo que sea capaz de dar una solución a estos problemas? Yo insisto, insisto, y lo he tratado de analizar. Yo creo que viene muy ligado, esa extrema derecha viene muy ligado con ese nacionalismo. La gente tiene la necesidad de recuperar su patria, en un país además donde Francia, donde desgraciadamente, y lo estábamos comentando en la radio, se ha perdido la identidad. Tú vas a barrios en París y no sabes realmente dónde estás, y eso tiene un peso además en el dinero que los franceses están pagando de sus impuestos, donde se están construyendo. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando en la radio un comentarista francés que decía, es que mientras no se pueden hacer colegios para nuestros hijos, se están construyendo mezquitas con nuestro dinero. Y yo creo que eso tiene un peso en la sociedad que de alguna forma pasa factura. Pero vamos a seguir hablando sobre esto y vamos a hablar de otro tema, que es la OTAN. ¿Y por qué la OTAN? Bueno, pues estamos en pleno conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Qué dice cada candidato y cómo nos afecta a nosotros? Llegamos ya. Manuel Ordóñez, yo estaba comentando antes de la pausa que en un momento tan particular como este que se está viviendo con la guerra de Ucrania, ya en el 2017 Le Pen en su plataforma de campaña decía que ella abogaba por salir de la OTAN. ¿Ha cambiado esa proyección? Bueno, si es que además ella se ha vendido como prorrusa. Ella es amiga de Putin y lo ha vendido en campaña y no ha tenido ningún reparo en ocultarlo. Mientras que Macron es el hombre de la paz, pues yo no me atrevería a decir que Marine Le Pen no sea una mujer de paz, pero es verdad que ha fijado posiciones en torno a Putin, cosa que a mí principalmente me llama la atención en un momento de conflicto con Ucrania, la verdad. Porque si gana Marine Le Pen va a significar que Francia se va a posicionar y se va a retirar del apoyo que Europa está brindando a Ucrania. Son muchas incógnitas las que deja Marine Le Pen con sus actuaciones, la verdad. No, y sobre todo porque ya hubo una campaña, Manuel, en la que hacían alusión a esa campaña pagada incluso por el propio Putin, pagada por Rusia. Sí, yo no he querido responder a eso, pero sí que tiene una buena relación con Putin y siempre la ha defendido y ha dicho que era un líder democrático al que le avalaban los votos. Es verdad que en esta campaña no ha sacado pecho tanto por eso, por su relación con Putin, pero sí criticando las sanciones a Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso no le va a venir bien. Eso es digamos, una debilidad muy fuerte de cara a estas 2 semanas que quedan, y yo creo que Macron lo va a aprovechar, porque, insisto, se iba a hablar de seguridad, se iba a hablar de inmigración, se iba a hablar del tema que hablábamos, que si los barrios de Francia están tomados por inmigrantes que ni siquiera hablan el idioma, que van con el velo, con el burka, etcétera, pero eso ha quedado desplazado por el tema de la guerra, y creo que en el tema de la guerra Macron tiene una gran ventaja, ¿no? Vamos a hablar sobre Manuel Ordóñez, sobre el tema de la guerra, porque yo creo que sí, o sea, Macron, a pesar de que obviamente la diplomacia no ha sido el punto que ha funcionado precisamente o ha calado en este conflicto, pero ha sido un gran abanderado y no me cabe ninguna duda que él ha utilizado eso también como un arma política para poder mostrarse no solamente al mundo, sino también a los franceses como un líder. Bueno, él ha sido listo. Él ha llevado la campaña donde quería, precisamente, como bien decía Manuel Aguilera, llevar la campaña fuera de los temas cotidianos de Francia a él le beneficia. Primero, porque se habla del exterior y no del interior, no se habla de economía, no se habla
de los conflictos con los chalecos amarillos que tanto daño le causaron a su imagen, o no se habla de conflictos religiosos o de conflictos de paro. Él ha sido listo, él ha cogido el conflicto ucraniano y lo ha convertido en bandera. Y además se ha convertido en un hombre de Estado, no solo a nivel interior, sino también hacia el exterior. Frente al peso relativo que ha podido tener, por ejemplo, Pedro Sánchez, que ha sido poco o ninguno, pues Macron se ha convertido en el gran hombre de la paz, el que se ha reunido con Putin, el que se ha reunido con Zelensky, el que ha intentado a llevar a acuerdos a todos. También es verdad que tiene la ventaja de que no está Merkel. Al no estar Merkel, Europa necesita un referente y el referente es Macron. Estoy de acuerdo contigo, a pesar de que este fin de semana, y eso fue también bastante interesante, Boris Johnson se fue a Kiev, hizo una rueda de prensa en Kiev, aparentemente llevaba pensando ese viaje cerca de 2 semanas, y cuando las tropas rusas abandonaron los alrededores de Kiev, decidió que era el momento, y la verdad que para el premier británico estar dando esa rueda de prensa le dejó también en muy buena situación en Europa. Aunque sea feo decirlo, a determinados líderes políticos europeos les ha venido muy bien la guerra, porque realmente a Boris Johnson, en una crisis total reputacional en su país, de repente esta foto que decías pues le viene fenomenal. Lo que estamos comentando de Macron le viene estupendo, quitar los temas cotidianos, domésticos, y que se hable de la guerra y utilizar ese método Zelensky para salir con un chaleco de camuflaje y aparecer como un hombre de Estado activo contra la guerra. Y bueno, y el caso de Pedro Sánchez yo creo que también, ¿no? Que no se hable de lo doméstico y aparecer como que te importa mucho el tema de la guerra de Ucrania, pues sí, entre otras cosas han aprovechado la guerra todos los líderes para intentar apaciguar sus problemas domésticos y ponerse esa medalla, ¿no? A los dos les quiero hacer la misma pregunta, porque yo decía en mi editorial que para mí quizá el titular es que en la patria de la Ilustración el socialismo de alguna forma había quedado enterrado. Y yo creo que es una tendencia, o sea, el reflejo que tiene el avance del socialismo en algunos países como en América Latina y las consecuencias migratorias que eso tiene también en Europa, ha hecho que de alguna manera se mire el socialismo con cierto repujo. ¿No crees tú que el tema del socialismo en Europa puede ir en declive? Ahora en las próximas elecciones en España yo no creo que pueda remontar un Pedro Sánchez con su agenda socialista. Es que yo creo que además hay una socialdemocracia europea un poco, ¿cómo llamarle?, fresa, un poco ya que se ha convertido en una especie de clase alta. Y la francesa es totalmente eso. El Partido Socialista francés yo creo que ya es una élite que está absolutamente separado de los trabajadores. Los trabajadores esa lejanía la han castigado porque paralelamente al hundimiento del Partido Socialista francés está el movimiento de Mélenchon, que sería un poco un equivalente a un Podemos, ¿no? Claro, entonces, la pregunta es, ¿el socialismo está realmente ligado con los trabajadores? Porque, o sea, de nombre es muy bonito, pero en la práctica yo no he visto ningún partido socialista, ni siquiera Solidaridad, de Lech Walesa, que puedas decir estuvo a la línea real y fáctica con los trabajadores, más allá de lo lindo que queda decirlo. Yo creo que en origen sí, lo que pasa es que al final, cuando el poder se pone en práctica, y tenemos el caso de España, de Felipe González, que era Isidoro, que iba con una chaqueta de pana y sin corbata, y estaba afiliado a la UGT. Al final, ¿cómo acabó con la UGT, que es la Unión General de Trabajadores, el sindicato de clase socialista? A bofetadas, porque una vez que llegas al poder, pues tienes que pactar con los empresarios, tienes que hacer la política real, y la política real al final te hace tomar decisiones un poco desagradables que te enfrenta con la clase trabajadora. Y entonces yo creo que a los socialistas franceses les ha pasado eso y les ha llevado a la desaparición, porque yo creo que estaba leyendo estos últimos días que se habla incluso de la desaparición del Partido Socialista francés, o sea se creará un nuevo movimiento, pero el Partido Socialista francés está muerto totalmente. ¿Tendremos nosotros la misma suerte en España, Manuel? Que el Partido Socialista vaya a desaparecer en España es complicado, la verdad. Otra cosa es que vaya a pasar apuros o que lo vaya a pasar mal porque el PP esté más fuerte o menos fuerte en función de... Porque al PP los casos de corrupción no les pasan factura, está claro. ¿Pero es que existe Partido Socialista en España o es un híbrido entre los nacionalistas y un híbrido entre Podemos? Es que esa es mi pregunta. ¿Cuál es el Partido Socialista realmente ahora mismo en España? Una cosa es el gobierno, que lo conforma el Partido Socialista con Podemos, con
con los independentistas, con los nacionalistas, y otra cosa es el Partido Socialista como partido sí existe. Lo que pasa es que gobierna con muchas formaciones. Lo que le gustaría a Pedro Sánchez que gobernar solo, evidentemente, pero le va a costar, le va a costar. Es una cosa que no va a suceder en España en muchos años. Y lo que pasa es que Podemos, por ejemplo, se está borrando. De hecho, ahora se habla de una nueva formación liderada por la ministra de Trabajo, y el gran apoyo que podía haber tenido Pedro Sánchez, que era Ciudadanos, pues está en extinción. Yo que he trabajado 6 años allí, me duele decirlo, pero es la realidad. Es un partido que está en extinción. Ese sí está en extinción. Y es un partido que estaba hecho, se había intentado asemejar al movimiento de Macron. Pero cuando su líder se va, que es Albert Rivera, pues era un partido hecho por y para Albert Rivera. Eso va a complicarle mucho las cosas a Pedro Sánchez, aunque ahora mismo no lo parezca. A la larga se la va a complicar porque se va a quedar sin personas con las que pactar. Es lo mismo que le pasa al PP. Si no pacta con Vox, no va a tener nadie con quien pactar. Y ya no hablemos de Vox. Vox va a costar mucho que gobierne porque va a necesitar una mayoría absoluta para poder gobernar realmente con su programa. Otra cosa son las cosas que hace en las comunidades autónomas, donde vende cosas que luego no se ejecutan. Porque como bien ha dicho Manuel, cuando uno llega al gobierno, una cosa es la ideología y otra cosa es la realidad. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a nuestra realidad en solo unos instantes. Después de hacer este repaso general sobre el socialismo en Europa, si está o no está en vías de extinción, lo que sí es cierto, y estaba recalcándolo Manuel, una cosa son los partidos y otra cosa son los gobiernos, pero desgraciadamente tú votas a un partido para que haga gobierno, y a veces el partido y la plataforma del partido no tienen nada que ver en absoluto con los gobiernos, ¿no? Sí, eso está claro, ¿no? A mí me gustaría acabar con un poco con este tema de la extrema derecha, de los fascistas, no hay un 28% de fascistas ultraderechistas en Francia, ¿no? Yo creo que hay que ir a las causas de por qué la gente está tan cansada de los partidos y tan cansada de las políticas de inmigración, de seguridad, etcétera, y que haya una reflexión y se puede hacer una política razonable con partidos más moderados, pero si no se hace, pues la extrema derecha seguirá creciendo. Está claro. Lo que pasa es que la gente realmente está cansada de que nunca se predique con el ejemplo, y estos partidos, y lo hemos estado viendo, y tenemos el mejor ejemplo aquí en América Latina, incluso aquí en nuestro país, aunque muchos digan que no quieren mirarlo. O sea, a veces esas políticas socialistas no ayudan al avance de los países, al revés, tiran al suelo los países. La prueba un botón. No, está claro, los socialistas y la derecha tradicional, que por complejos o por la superioridad moral de la izquierda, al final muchas veces no toma las decisiones que tiene que tomar. Bueno, Manuel, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, y a todos ustedes que tengan una feliz noche. Nos escuchamos mañana en Radio Caracol a las 5 de la tarde, y si Dios quiere nos vemos nuevamente en la noche en el espejo. Chao, chao.